Amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Dios me los bendiga en esta hora de la tarde. Amén. Son la 1 de la tarde, hoy 15 de septiembre. Amén, gloria a Dios. Me acompaña hoy, o más bien acompaño yo aquí a mi hermano José Gavino. Estamos en la iglesia, el templo Shekinah, aquí en la colonia 5 de febrero. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Esperamos, ¿verdad?, que tengan ustedes el tiempo y la oportunidad para poder ver este video completo, que creo en el Señor que será de mucha bendición para su vida. Invité a mi hermano, ¿verdad?, para que juntos compartamos este consejo, hermano, que yo creo que es de suma importancia en este tiempo, porque realmente, hermanos, estamos viendo un espíritu de confusión tremendo por todas partes. Y unos dicen que sí, todos aseguran tener la verdad, pero en realidad la verdad está en las Sagradas Escrituras, y de eso queremos hablar hoy. Queremos hablar, hermanos, de la unidad y con quién, en qué forma, hermanos, podemos nosotros unirnos, con quién podemos unirnos y hasta dónde nosotros podemos llegar en esa unidad y compañerismo. Ok. Bueno, voy a invitar a mi hermano, ¿verdad?, para que él comience esta lectura, hermanos, en el libro de Corintios. Amén, él va a dar la cita y todo. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga, hermanos, sus vidas, a todos los que pueden vernos y oírnos en esta hora. Dios bendiga a todos en cualquier rincón del mundo. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del verso 10 hasta el verso 17 para entender lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Amén. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues como acabamos de escuchar, ¿verdad?, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos manda a tener una unidad muy entrañable. Amén. Aquí con este siervo, ¿verdad?, pues tenemos una amistad, hermanos, de 5 años, y pues hemos concordado, ¿no?, nos hemos puesto de acuerdo. Gloria al Señor. Él es de otro movimiento, yo estoy con Getsemaní, pero hemos acordado en algo, ¿no? Gloria al Señor. Y así como con este siervo hemos tenido también alianza con otros pastores, amén, con otros pastores de aquí de la zona. Hemos encajado, hemos llegado a la unidad del Espíritu, hemos llegado a acuerdo, ¿verdad? Él no se mete, ¿verdad?, allá más de mi trabajo, ni yo en el de él, ni en de los demás pastores. A Dios, perdón, hermano, a cada uno de nosotros Dios nos dio nuestro rebaño, nos dio nuestro lugar, la iglesia que vamos a ministrar, y también nos dio, ¿verdad?, nuestra capacidad cada uno. Ahora, hermano, nosotros queremos que el pueblo de Dios entienda qué es unidad y cuándo vamos nosotros a unirnos, ¿verdad? Tenemos alguna cita bíblica para que nosotros la meditemos, ¿verdad? Mi hermano José Gavino, él va a estar explicando, hermano, de qué se trata esto. Amén, gloria al Señor. Y él va a dar una lectura, lo va a explicar, y bueno, pues vamos a estar meditando en esto. Amén, gloria al Señor. Amén. Dios bendiga a todos. Mire,
estamos hablando de la unidad de la iglesia y a veces se ha malinterpretado la escritura, o a veces la gente que dice soy cristiano pero vive de una manera ajena a la palabra, dice no es que todos debemos estar unidos, todos debemos confraternizar, todos debemos hacer lo mismo porque todos alabamos a Dios y todos vamos hacia un mismo fin. Pero la escritura nos aclara y la Biblia nos dice realmente quién es un hijo de Dios, quién es un cristiano, quién va hacia el mismo rumbo. Por ejemplo, decía el pastor, nosotros tenemos una amistad de algunos años ya, hemos confraternizado, pensamos lo mismo, creemos en el respeto a las otras iglesias, a los otros pastores. De hecho tenemos amigos que son de otras iglesias, platicamos con ellos, confraternizamos con otras iglesias, pero no nos metemos más allá de lo que deberíamos, sino respetamos realmente como la palabra nos manda y nos juntamos con gente que sabemos que está buscando lo mismo que nosotros, que es agradar al Señor y con gente que esté buscando la salvación. Porque hay mucha gente que dice, no, yo me voy a ir al cielo, yo voy a ser salvo, pero en realidad sus frutos demuestran lo contrario, que demuestran que no están verdaderamente en el Evangelio por salvación, sino están por otras cosas, por otros intereses que no me quiero meter tanto ahí, pero no están buscando realmente agradar al Señor. Yo creo que el propósito del Evangelio, de la palabra de Dios y de lo que habla el apóstol Pablo en esta escritura, habla de la unidad del verdadero cuerpo de Cristo, los verdaderos creyentes, no de los que dicen ser creyentes y no lo son. Entonces, a veces dicen, no, muchos usan esta cita bíblica y dicen, no, es que todos los que mencionamos a Cristo, los que alabamos a Cristo en algún templo, debemos estar unidos. Ahora, yo como pastor, como responsable de un rebaño, yo tengo que saber a dónde yo llevo mi iglesia. Amén, amén. Oye, invitar a una campaña está bien, oye, que vamos a alabar a Dios, sí. ¿Con qué clase de gente? ¿Con gente que está viviendo la palabra o gente que solamente vive de apariencia, pero sus frutos demuestran que no está caminando hacia donde yo voy? Entonces me puede salir contraproducente y mucha gente dice, no, es que a veces hacemos disensión de personas. No se trata de eso, se trata de lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a buscar una cita ahorita, la primera cita, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5, verso del 9 al 11. Amén. Alabado sea Dios. En lo que el hermano busca su cita, mire, hermano, el siervo decía algo importante, ¿no? Nosotros somos pastores y Dios puso en nuestras manos un rebaño y nosotros vamos a velar por ese rebaño. Entonces, si somos pastores sabios y amamos lo que Dios puso en nuestras manos, porque también hay quien dice, es que las almas son de Cristo, las almas son de Cristo, y se escudan y usan esta frase en que las almas son de Cristo para que tengo derecho y acceso a la alma que sea, a la oveja que sea, en el tiempo que sea, y no importa si ya tiene una congregación, no importa si ya tiene su pastor, no importa qué tiempo lleva bautizado ahí, las almas son de Cristo. No es así. Hay rediles y hay pastores. Dice la palabra de Dios que cuando Abraham y Lot se separan porque sus pastores, amén, y sus rebaños se estaban mezclando, entonces no era lo mismo. Y deciden, ¿verdad?, hacer una separación. No dejaron de ser parientes, tampoco dejaron de tener amistad, tampoco perdieron, ¿verdad?, la confianza. No, simplemente se separaron, pero seguían unidos como familia y como hombres de Dios, porque Lot también era un hombre de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer porque a veces la gente dice, no, es que todos los caminos llevan a Dios, o es que todo el que predica o todo el que está en un templo es de Dios. Vamos a leer esto. Dice ya la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5, versos del 9 al 11. Dice la palabra de Dios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho, ladrón. Dice la Biblia, con el tal ni aún comáis. Amén, amén, gloria a Dios. Es aquí el detalle importante.
Muchas veces yo creo que a los creyentes nos hace falta sinceridad en la palabra, que seamos rectos en lo que la Biblia dice. Porque a veces el tratar de quedar bien con la gente, porque dice, ah, no, pues le llamo hermano a esta persona, pero está en el templo, pero mañana lo veo borracho y dice que el tomar no es pecado. ¿Me explico? O alguien que sé que anda en corrupción, está en un templo alabando a Dios, pero como dice que es hermano, todo está bien, entonces puedo mezclarme con él. No, porque la Biblia está clara, no nos juntemos, dice, con los fornicarios. Ahora, el pastor decía algo muy importante. Por ejemplo, hoy en día se está viendo un problema aquí en el pueblo donde nosotros estamos por mandato de Dios pastoreando, él en su iglesia y yo en la mía, en el territorio que nos tocó. Y estamos viendo un problema, que están llegando, entre comillas, están llegando gente de otras partes del país a esta zona, que dicen ellos, no, Dios me llamó a este lugar. O sea, Dios me llamó a salvar las almas y a hacer lo que los pastores de este lugar no están haciendo. Y cualquiera diría, no, bueno, si Dios lo llamó a este pueblo a salvar las almas, bendito sea Dios, que los drogadictos se salven, los borrachos, las prostitutas, los homosexuales, los mundanos se salven, gloria sea Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que concuerda con esta escritura que hemos leído. Es que ellos están haciendo cosas y actuando sagazmente y están levantando obras, iglesias de las mismas iglesias que ya existen en Villa Benito Juárez o en cualquier parte del mundo. Dicen, Dios me llamó. Bueno, si Dios te llamó, porque haces las cosas de la manera que Dios no las hace. Es lo que Dios nos llamó a discernir con quién nos juntamos, porque por ejemplo nosotros recibimos invitaciones de gente, y lo digo de esta manera, invitaciones que le decimos a la iglesia, no vamos a ir por tal y tal motivo. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias los fornicarios están participando en el lugar santo. Los adúlteros, gente que está sin casarse o gente que dejó a su mujer, se buscó otra, y en este tipo de misiones nuevas que se están abriendo, no solamente aquí, en muchos lugares, para llenar el templo o llenar y decir, no, Dios está conmigo. Ellos aceptan todo este tipo de cosas, borrachos, ávaros, fornicarios, adúlteros, ladrones, aceptan clases de todo tipo. Y yo entiendo, no, a un templo puede llegar la gente que quiera, pero nosotros como pastores tenemos que decir, no, la palabra es esta y debes de cambiar conforme la palabra, deja que Cristo te cambie. Entonces ellos no, ellos aceptan todo este tipo de gente, les dan cargos, y tú ves al fornicario reprendiendo demonios, pastor. Amén, amén, amén. O sea, y tú dices, wow, ¿cómo es esto? Porque gente que está disculpa que lo interrumpa, hermano, pero gente que está en unión libre está orando por los endemoniados. Gente que está en unión libre está ministrando enfermos. Amén. Entonces, esto es algo que nos inquieta. Por eso hoy queremos ver con quién sí vamos a tener unidad y con quién no. Y como explicaba ahorita el pastor, ¿no? Este tipo de personas están enamorando a la gente con ministerios, con cargos. Quiero compartir con ustedes un testimonio, una anécdota, una historia real de un varón, hermano, que lo enamoraron, se lo llevan a su templo y él viene, ¿verdad?, en unión libre con su mujer, porque su mujer es menor de edad, no se puede casar. Entonces le hacen un pacto en el altar y le dicen, tú ya estás casado por fe, de aquí para adelante puedes predicar, puedes ministrar en el altar, tú puedes ser un ministro, puedes ser pastor, puedes ser un hombre de Dios. Y entonces, hermano, estamos mal. Bueno, ellos están mal. Y no podemos tener unidad con ellos porque nosotros estamos defendiendo hasta donde Dios nos da la sabiduría. Estamos haciendo la labor de un pastor que verdaderamente ama a las ovejas, como lo fue, hermanos, David. Cuando el oso, el león quería hacerle daño a sus ovejas, él dice, echaba mano al león. Amén. Libraba a las ovejas, y si el león se levantaba, entonces dice que David abría, ¿verdad?, la quijada del león y lo mataba. Entonces nosotros hoy, hermano, estamos defendiendo ese carácter del verdadero pastor. Amén. Entonces, hermano,
le dejo la palabra al hermano, ¿verdad? Para que él nos siga Amén. haciendo la reflexión. Continuamos. Mire, aquí la palabra que leímos dice que nos podemos juntar nosotros con los incrédulos, los que no conocen la Biblia. Amén, amén. Podemos, si me invita, por ejemplo, uno que es borracho, a mí como pastor dice, oye, pastor, quiero que vaya a comer a mi casa, lo invito. Amén, amén. Yo amén. puedo ir, ¿para qué? Para predicarle la palabra. Y decirle que Cristo lo ama, que se arrepienta, que deje de ser un borracho o el pecado que él tenga en el mundo. Pero ya uno que está en el templo, conoce la Biblia y anda cometiendo toda esta clase de pecados que hemos leído ahora, fornica, adultera, se emborracha, roba y hace, maldice y hace cuantas cosas que la Biblia, que Dios reprueba en su palabra. Entonces yo no puedo juntarme con él, ¿por qué? Porque la Biblia me está diciendo que con el tal ni aún comáis. Amén. Entonces volvemos a lo mismo. Jesús dijo claro, cuando a Jesús lo cuestionaban que él entraba a comer con los publicanos, con los pecadores, con las rameras, decían, oye, si fuera profeta, oye, ¿por qué está comiendo con esta clase de gente? Él decía claramente, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no vine a llamar a justos, sino que a pecadores al arrepentimiento. Es lo mismo, por ejemplo, nosotros, dicen, no es que hace unos días le preguntaban a una persona de aquí en la iglesia, le decían, oye, una persona impía le preguntaba, oye, si ustedes adoran al mismo Dios que estos, ¿por qué no se juntan? ¿Al caso no es el mismo Dios que adora? Le digo a la hermana, le digo, ¿y usted qué le respondió? No, es que andan mal. Le digo, mire, yo le hubiese respondido, no es el mismo Dios, porque mi Dios no divide, mi Dios no engaña, mi Dios no saca a la gente de un templo y dice, no, no, no. Mire, el asunto aquí está tremendo, hermano, lo que nosotros estamos viviendo por esta zona. Y yo sé que en alguna parte del mundo los que nos van a ver en este video, nos están viendo, mire, van a decir, oye, acá está pasando lo mismo. Amén, amén, amén. Gente, hermano, que dicen, no, ya soy pastor. Y mucha gente cree que el ser pastor es algo fácil. Mucha gente piensa que el ser pastor es solamente para hacer un púlpito, predicar y recibir economía. No, hermano, el ser pastor es muy difícil. Los que verdaderamente amamos las almas, hermano, nos desvivimos, lloramos, sufrimos por las almas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿Para qué? Para cuidarlas y protegerlas ¿de quién? De los lobos, de la gente que viene engañando y dice, no, lo que no te ofrecen en ese templo yo te lo ofrezco. Porque yo digo, no, pues nosotros en la doctrina bíblica decimos, no, el que está en unión libre, como decía el pastor, en otros lugares dicen, no, aquí puedes pasar y puedes hacer un pacto con Dios y por fe tú ya estás casado y puedes ocupar el lugar santo. No, la Biblia no dice eso. Todos esos, tanto fornicarios como idólatras, como todos estos pecados que hemos leído, son candidatos al infierno. Así es. Y una persona no salva no puede estar ocupando el lugar santo. Una persona que no esté dando testimonio de ser un verdadero cristiano no puede ocupar el lugar santo. Yo no puedo juntarme con gente porque yo llevo a mi gente, por ejemplo, a una actividad de alguien que me invita y dice, oye, pero si yo conozco que esta persona está en adulterio, engaña a su mujer, engaña a su marido, esta persona se emborracha a veces y lo vemos ahí que está participando como un gran ministro de Jesucristo. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a envenenar a la gente va a decir la gente, no, entonces el pastor que yo tengo está equivocado. Cuando es la escritura, yo tengo que buscar, hermano, gente, confraternizar con gente que verdaderamente esté buscando lo mismo que yo estoy buscando, agradar al Señor. Así es. Entonces, mire, para terminar con esto vamos a ir a otra cita, pero quiero que terminemos bien con esto. Porque la gente dice, no, es que no podemos nosotros, muchos llaman discriminación, muchos llaman o dicen, no, es que estos pastores son muy orgullosos, se sienten más que los demás. Así. No es de ninguna manera, Dios nos libre de eso y tratamos de esforzarnos a ser lo más humildes, sencillos delante de la gente, que sea entendiendo que Dios no hace sección de personas y que nadie es más grande delante de Dios. Aquí lo único que nosotros estamos en esta hora hablando, enseñando, es que Dios mira de una manera aquel que quiere agradarlo y de una manera aquel que quiere agradar a los hombres. Nosotros no estamos hoy aquí buscando a Dios para agradar a las multitudes o a la gente, sino para agradar al Señor. Eso es lo más importante. Entonces, leyendo aquí, dice el apóstol Pablo, explica claro con qué personas no debemos nosotros juntarnos. Amén. Dirá, pastor, pero si ellos llegan al templo, sí, ese precisamente es el problema. Eso es lo peor del caso. Es lo peor, que están llegando a la iglesia, que levantan que las manos santas, que glorifican a Dios como lo hacemos nosotros en nuestras congregaciones, alabando a nuestro Señor. Pero sus hechos demuestran
lo contrario. Tienen, dice el apóstol Pablo, apariencia de piedad, pero con sus hechos demuestran lo contrario, que no tienen respeto a las cosas sagradas, sino que dicen, no, es que Dios quiere el corazón, es que Dios no está buscando eso, es que Dios lo puede hacer de esta manera. No, si Dios no lo manda en su palabra, nadie puede hacer lo que quiera. Tiene que hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Entonces, es por esto que nosotros decimos, porque nosotros vemos gente, por ejemplo, vamos a decirlo, vamos a ser sinceros en esta parte, hay gente que ha salido de nuestras congregaciones para irse a otras congregaciones donde los están dejando hacer lo que en nuestra congregación la palabra no los estaba dejando hacer. No nosotros como pastores, porque realmente lo que nosotros predicamos no es lo que nosotros pensamos o creemos, no, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, en un tiempo de aquí se fue una mujer de aquí, de este templo, de esta congregación, y está ahorita con esta gente que andan recogiendo hasta, si pueden, hasta el mismo diablo meten adentro del templo. Andan una ambulancia. Sí, eso, recogen a todo el atarantado que encuentran por el camino. Entonces, esta mujer se fue de aquí porque Dios me dio una palabra y le dije, ¿sabes qué, hermana? Si no cambias tu corazón, Dios no va a hacer la obra en tu vida. Necesitas convertirte verdaderamente. Pastor, pues ya estoy bautizado así, pero es que es necesario el genuino convencimiento, con la genuina conversión, para que Dios haga una obra en tu vida. Entonces, le engañaron a estos bandidos, se la llevaron, y hermano, y ella no recibe su obra, está más hundida cada día en pecados. ¿Por qué? Porque le ofrecieron allá cosas que yo como pastor no podía ofrecerle. Yo le ofrezco solamente lo que Dios ofrece en su palabra. Yo no soy nadie para ofrecerle, oye, yo te doy esto, oye, tú haz esto, yo te voy a dar tal nombramiento como líder o como esto. Yo no hago pastores, ni hago evangelistas, ni hago líderes. El que los hace se llama Dios con su Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros no ofrecemos eso, ofrecemos lo que la palabra nos dice. Es por eso que mucha gente se preguntará, ¿esos pastores será que son orgullosos porque no se juntan con todos? O son legalistas. Esa palabra también se usa, o sea, son legalistas. Son extremistas. O religiosos, porque esa palabra igual se usa, dicen, no, esos pastores son religiosos. No es que sean, bueno, si cumplir la palabra y tratar de guardar la palabra lo más que se pueda. Por eso nos llaman así o me llaman así, pues adelante, está bien, porque realmente, dijera el apóstol Pablo, si todavía tratar de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿algo más, pastor, que quiera agregar? Ahí mismo donde leyó el hermano, solamente quiero recalcarle lo que dice la palabra de Dios. Amén. En el verso 11, escuche hermano lo que dice el verso 11 con más claridad. Es 1 Corintios 5:11. Más bien les escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún comáis. Alabado sea Dios. ¿Y qué es lo que hacen estas congregaciones, hermanos, con los cuales nosotros no convivimos y confraternizamos? ¿Qué es lo que hacen? De mi iglesia también salieron algunos y la verdad salieron mal por adulterio, por fornicación, y están en esas congregaciones y les dieron cobijo. ¿Y por qué, hermano? Ahí sí están tardando. ¿Y por qué ahí sí están? ¿Sabe por qué? Porque ahí se les apapacha, amén, su pecado. Porque si en esa congregación les hubieran exhortado al nivel donde Dios me orientó a exhortarle, les aseguro que tampoco estarían ahí. Pero ahí están, encontraron el cobijo, encontraron, ¿verdad?, la comodidad, y ahí están. Dicen, no es que no nos vamos a juntar con el borracho, con el drogadicto, como ya lo mencionó el pastor, no, sino con aquellos que se dicen ser cristianos y andan de cochino y andan en sus porquerías todavía. Entonces, hermano, no somos orgullosos. Está el pastor Gavino, hay otros pastores en esta zona con los cuales desde el tiempo que convivimos, seguimos conviviendo. Y una de las razones, pastor, es porque él respeta a mi gente. Amén. Yo no soy dueño de las almas, pero él respeta el trabajo que hemos hecho como pastores. Él no me anda visitando a mi gente y le anda diciendo, es que ahí no vas a crecer, tu ministerio no se va a desarrollar, mira, yo te voy a capacitar y yo te voy a instruir. Porque si esa fuéramos, hermanos, viviríamos en tirones. Así es. Entonces, por eso ha tardado nuestra amistad. Por eso ha tardado, hermano, el compañerismo entre los siervos, porque cada quien ha respetado su labor. Cada quien ha respetado el trabajo a donde Dios lo puso.
Así es. Vamos a pasar a otra cita, hermano. Vamos a seguir hablando de esto porque realmente es importante. Yo espero que usted en su casa, hermano, en su teléfono, amén, tenga la oportunidad de ver el video completo, hermano. Muchas veces el cristiano, discúlpeme que le exhorte, hermano, a través de este video, pero muchas veces el cristiano tiene 2 horas, hermano, para ver una película. Tiene 2 horas para estar, hermano, viendo una novela, para estar mirando La Rosa de Guadalupe. ¿Qué hace un cristiano viendo esas cochinadas, hermano? Amén. Se avienta 2 o 3 capítulos completos del Hexatlón y ahí no se le hace difícil. Yo le pido en el amor del Señor Jesucristo que vea usted este video completo, hermano. Amén. Y que usted reciba una enseñanza, porque esto, hermano, el diablo anda engañando a todo el mundo. Amén. La siguiente cita, hermano, a la que le quiero llevar es, hermano, a 2 de Corintios capítulo 10. Amén. Amén. 2 de Corintios capítulo 10, hermano, vamos a leer el verso, amén, 13. Dice así: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Esto es importante, lo vuelvo a repetir porque en eso vamos a meditar en un momento. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes. Porque no nos hemos extralimitado como que si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros,